palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Qué bueno es estar nuevamente aquí en su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Qué bueno es que Dios nos permita estar compartiendo estos temas tan interesantes sobre los sacramentos. Y hoy tenemos ese tema, ese sacramento tan interesante, tan tierno, tan de Dios, como lo es el sacramento de la unción de los enfermos. Un sacramento que, como he dicho en ocasiones, cuando lo hemos tratado así someramente, muy mal comprendido, porque a veces se cree que es un sacramento para una cosa y en realidad no es para lo que muchas veces la persona cree, que como bien sabemos es para que aquel que está enfermo se vaya en paz. Nada que ver con la realidad de este sacramento. Como vamos a ver a lo largo del desarrollo de este tema, que ya empezamos a compartirlo, es un sacramento de petición, bueno, primero de acción de gracias por la vida, ¿no? Y luego de petición al Señor para que le devuelva la salud a ese o a esa por la cual o el cual pedimos. Es pedir la salud, ¿no? Y no, como muchas veces creemos, que es para que la persona pueda morir tranquila, pueda morir en paz y que se vaya al cielo. El sacramento de la unción de los enfermos lo que busca es eso, como vamos a ver, ungir, orar por el enfermo y que esto le devuelva la salud, si es la voluntad de Dios. Todo sacramento parte, como hemos dicho, de esa acción divina y que nosotros, como miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo, reconocemos que Él se hace presente de una manera especial y con una gracia que también cada sacramento otorga, que la vamos a ver, que es esa forma en este sacramento de pedir también que esa
presencia de Dios tenga un efecto especial en la vida de quien recibe el sacramento. Y en este precisamente es la salud. Pedir la salud para la persona que lo está necesitando. Por lo tanto, el sacramento que vamos ya a empezar a desarrollar, el sacramento de la unción de los enfermos, es como también se le llama o se le debe llamar el sacramento de petición de la cura de aquel o aquella que está enfermo, el cual es un regalo de Dios, como todo sacramento, como todo lo que nosotros realizamos en la iglesia en nombre del Señor y que reconocemos que Él también a su tiempo y de su manera nos responde. Y por eso es una gran gracia. Se hace, por supuesto, desde la iglesia, que es una manera de en conjunto, en comunidad, como cuerpo de Dios, pedir la sanación y la purificación espiritual para aquel o aquella que recibe dicho sacramento. Entonces, intervienen, como hemos visto, varias cosas. Es orar, ungir, pedir en esa oración a Dios el restablecimiento de la salud de esa persona, y desde la iglesia como cuerpo de Cristo nos unimos para pedir a Él por esta persona. Entonces, a través de este sacramento se pide al Señor la salud del cuerpo, del alma y del espíritu del cristiano, la cristiana, que pasa por una enfermedad grave o por vejez, por ejemplo, una edad avanzada y donde se suelen tener como normal, ¿no?, ciertas debilidades. Entonces, esto es también algo importante que debemos tener presente. No es solamente al enfermo, sino a una persona con una edad avanzada en un momento de debilidad y cuestiones así. Bueno, pues se pide por la retribución de las fuerzas de esta persona y su incorporación en la realidad. La iglesia teóricamente lo define así. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad, sea grave, ¿no?, o no tan grave, de la persona en su fragilidad. Consuelo, paz y ánimo, que a su vez es pedirlo también por los familiares o los allegados de esta persona, porque es devolverle desde ese acompañamiento la esperanza a la persona de que ella está siendo cuidada, custodiada y protegida por Dios a través de los familiares o de quienes la cuidan, ¿no? Entonces, esta asistencia del Señor, ¿no?, al enfermo por la fuerza del Espíritu quiere conducir al enfermo o a la enferma a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si tal es, como decimos, la voluntad de Dios. Esto lo vemos nosotros entre las normas, ¿no?, de la Iglesia Católica, todo lo que nosotros desde ella vamos viviendo en el catecismo de la Iglesia Católica. Y traducido en otras palabras, podemos decir que este sacramento es la esperanza en Dios por su amor y su gracia hacia nosotros. Esto es muy importante que nosotros lo asumamos, que así lo vivamos y creamos en este sacramento. Es partir desde la esperanza en Dios que nosotros tenemos, que siempre va a darnos lo mejor porque nos ama y porque nos regala su gracia desde ese mismo amor que Él nos tiene y que Él siempre nos otorga. Una cosa también muy importante, este sacramento solo puede ser administrado, ¿no?, por el obispo o el sacerdote. Y vamos a ver algunas razones por las cuales.
Bueno, la principal es porque es un sacramento, como vamos a ver también más adelante, que puede conllevar primero la confesión. Y solamente los sacerdotes y el obispo confiesan. Un diácono no puede confesar. Entonces, en ese sentido, es el sacerdote o el obispo quien puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. En situaciones especiales, sin confesión, por ejemplo, el obispo o algún sacerdote incluso puede delegar en algún diácono, pero lo propio, repito, de este sacramento es que sea el sacerdote o el obispo quien lo administre a la persona enferma. El modo también de esta administración en este sacramento es con un aceite consagrado, ¿no?, por el obispo, el óleo de los enfermos, que se unge entonces al enfermo en la frente y en las palmas de las manos de quien va a recibir este sacramento. Óleo de los enfermos en la frente y el mismo óleo en las palmas de las manos de el que va a recibir el sacramento. Es lo que nosotros también debemos tener en cuenta. Y por supuesto, luego de las oraciones, vamos a explicar el rito completo más adelante. El sacerdote entonces, el centro, ¿no?, después, es la unción y después la oración, una oración especial que él pronuncia sobre el enfermo con estas palabras. Textualmente les digo cómo es esa oración. Dice: por esta santa unción y por la voluntad misericordiosa de Dios, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Como escuchamos, en ningún momento, ninguna palabra de esta oración está ni la muerte, ni que te vaya en paz, ni que el Señor te ayude a cruzar por el otro lado, como me decía una vez una señora: ay, usted viene a ayudar a fulano a cruzar para el otro lado. Y entonces la gente como triste porque ya es la despedida. No, el sacramento de la unción a los enfermos es pedir esa salud que lamentablemente se encuentra frágil o ha perdido, ¿no?, en ese momento, y se le pide a Dios por ella, por esa persona, ¿no?, para que le devuelva la salud y pueda, bueno, reintegrarse a las actividades comunes, normales, ¿no?, de su cotidianidad, de su medio. Entonces, en ese sentido, el catecismo de la Iglesia Católica en el número 800, en el canon 847, número 1, dice esa oración: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, el Señor te ayude con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Que nosotros tengamos siempre presente esto, ¿no?, y podamos hacer nuestra también estas palabras para bien acompañar a aquellas personas que, aunque no estemos para ungirlo o para darle este sacramento, pero que sí conforten y ayuden a tener la esperanza puesta en Dios de la sanación para estas personas. Algo también muy importante a tener en cuenta: no se debe pensar que este signo sacramental está reservado solo para quienes estén cerca de la muerte. Lo que hemos estado diciendo, pero ahora más formal y directamente. No es solamente para un enfermo que esté muy mal o alguien que esté cerca de la muerte, sino que también puede recibirlo aquellos que sean conscientes y que por voluntad propia consideren necesario recibirlo en caso de una enfermedad grave o de algo que pueda venir, un examen, una operación, como vamos también a ver, delicada. ¿Por qué? Porque este es un sacramento
que prepara a nivel espiritual a la persona a enfrentarse, ¿no?, a algo importante, a algo especial, que sí puede poner la vida en peligro, claro, pero no por eso se hace el sacramento, sino que el sacramento, lo principal es esa identificación de la persona y quienes lo acompañan, poner en Dios su esperanza, poner en Dios su persona, poner en las manos de Dios todo lo que pueda depender de Él para bien personal, corporal y espiritual de esa persona. Esto es de tal forma, de tal modo, que si por ejemplo un fiel está en peligro de muerte, como muchas veces decimos, o está sufriendo una grave enfermedad, si tiene una edad avanzada o va a recibir, como decía, una operación, ¿no?, médica delicada, puede solicitar la administración de este sacramento. Porque como les decía, cada una de esas situaciones son cosas especiales que pueden poner a la persona también en estado, por ejemplo, de susto incluso, y este sacramento es para calmar también, para ayudar a la persona a enfrentar eso difícil que le van a realizar o a lo que él se va a enfrentar. Recuerdo, por ejemplo, hace poco, un muy querido amigo tenía una operación de corazón abierto y él, antes de recibir esa operación, quiso que le administraran los santos sacramentos, ¿no?, los santos, el santo óleo de unción de los enfermos. Y claro, por supuesto, claro que sí. Fuimos allá al hospital y se le administró. Y muy bien. Y quedó, gracias a Dios, muy bien esta operación. Todo salió excelente. Y bueno, es asumir también que no es porque se administre ya este sacramento, todo va a salir a pedir de boca, como uno quiere. No, señores. Esta es una petición de Dios, pero a Dios, pero recuerden, Él actúa como Él quiera y además también ver las circunstancias de la vida misma, de las realidades humanas, de las debilidades e imperfecciones de esta vida que no es perfecta y por eso a veces pasan las cosas que uno no quiere o que uno no espera. Este sacramento no tiene un efecto mágico. Como decía, hay personas que cuando ven que un sacerdote va a ungir a una persona enferma, ay, ya, esto es para despedirlo. Miren, nada de eso. O el otro extremo, ahora sí se va a salvar, ahora sí se va a sanar porque ya vino el sacerdote. No, es pedir a Dios. Pero recuerden que la oración de petición, nosotros como cristianos católicos, como cristianos en general, debemos asumirla como: Señor, te presentamos esto, te pedimos esto, pero que se haga tu voluntad. Ahora, como también hemos explicado muchas veces, no siempre pasa la voluntad de Dios y esa persona, bueno, puede que no reciba el efecto que uno está pidiendo. Bueno, está bien, pero lo importante es ver en este sacramento ese contacto con Dios, esa manera de identificarnos de tal forma que sepamos que ponemos en sus manos la realidad de esta persona y que al ponerla es porque confiamos en Él, porque confiamos que Él sí va a intervenir, pero no a como nosotros le querramos como ordenar a Dios, sino Él va a intervenir a su voluntad y para bien de esa persona y para bien de todos. Entonces es importante tener esto en cuenta porque no es un sacramento con un efecto mágico o con una cosa que tiene que pasar así porque Dios así ya lo va a hacer porque nosotros se lo pedimos. No, es una realidad que nosotros le presentamos, le pedimos a Dios y con la fe que nos debe caracterizar, entonces ahí ya dejamos que Él y su Santo Espíritu actúe en su nombre, ¿no? En su nombre también pedimos y así esperamos que Él siempre también actúe. Entonces, no hay un límite para recibir este sacramento. O sea, que ya yo me ungí, me pusieron
los santos óleos, como a veces decimos, pues ya, hasta la hora de mi muerte, ya no, pues no. Se puede recibir varias veces según la necesidad. Puede recibirse en diferentes momentos, ya sea porque se encuentre en peligro de una grave enfermedad o pase por un momento de debilidad en la salud, o bien también por personas con una edad avanzada. Entonces, por peligro, gravedad, ¿no?, de una enfermedad, por un momento de debilidad en la salud o por situación de edad avanzada. Cuando yo introducía este tema, decía eso, que lo que pasa es que nosotros muchas veces no conocemos, ¿no?, el porqué de las cosas o por qué en la iglesia hacemos ciertos ritos, por qué se celebran ciertos sacramentos. Es importante que nosotros lo asumamos para, como vamos a ver también ahorita más adelante, para que sea una celebración como todo sacramento y una celebración incluso que nos lleve a esa esperanza y a esa alegría de saber que Dios se hace presente de manera muy especial en ese momento y que al celebrar a Dios desde un enfermo pidiendo su salud, nosotros también podamos alegrarnos y alabar a Dios, tanto en ese momento como por la vida de esa persona. Por lo tanto, este sacramento es en momentos diferentes que puede ser, pero que no es, y es la insistencia principal que quiero hacer, no es para que la persona se vaya tranquila, como una despedida casi ya, ¿no?, de que va a morir. Nada de eso, al contrario. Una cosa que siempre digo, y cuando me han pedido ir a ungir a un enfermo, no debe esperarse que ya la persona esté como casi agonizando, por ejemplo. Porque es que no es un sacramento para muerte, para que tenga una muerte feliz, no. Es un sacramento para enfermos por el cual se pide la salud. Es eso. Y no hay que esperar, repito, que la persona esté en una situación que ya ni pueda hablar ni nada. Es precioso. Por ejemplo, yo he ungido como sacerdote a enfermos que da gusto uno ir porque él puede dialogar o ella en su debilidad o en su enfermedad, pero tú le notas que sí, que habla contigo, que le pide a Dios. No hace tanto un enfermo que rezaba con nosotros las oraciones. Y qué bonito es tú ver cómo la persona se anima a recibir esto que es de la iglesia, que se ofrece y que es para pedir por él o por ella. Entonces hay momentos con este sacramento en lo que verdaderamente tú te glorías en el Señor y le das gracias porque te permite en ese momento como su ministro poder acompañar a una familia o a una persona en esta situación. Entonces no hay que esperar, y este es un consejo que se le da a toda la familia para que, repito, no esperen que la persona esté muy mal, que no pueda hablar, porque no es pedir su muerte, al contrario, es pedir sanación. Y es un sacramento, como también vamos a ver, para celebrarse en familia. Hay muchas personas, repito lo de ahorita, que uno llega a la casa a ungir al enfermo y empiezan incluso hasta a llorar. Porque esa es la idea que lamentablemente tenemos y es una idea totalmente errada. No es eso lo que busca la iglesia con este sacramento. No es que la persona ya se va a morir y hay que despedirla, que venga el padre y cuando venga el padre una lloradera, una cuestión, nada de eso. Es pedir la salud de la persona. Entonces, como ya decía, no hay límites, sino que dependiendo si se encuentra en un momento delicado con una enfermedad grave, cuando se esté en la debilidad de una enfermedad, aunque no sea grave, y cuando se tiene una edad muy avanzada. Son como las tres realidades, ¿no?, en las que se propicia este
este sacramento, o también que puede ser por un joven, incluso por una persona sin enfermedad, pero sí que vaya a una operación, por ejemplo, o a un procedimiento de salud delicado. Bueno, pues vamos también a ungirla y a orar por él para que se restablezca y para que tenga fuerza y ánimo. Porque muchas veces nos llegan situaciones de salud, señores, que nos desaniman y nos apagamos. Y uno entra en ese down, como dicen los jóvenes hoy, ¿no? Y uno está así, totalmente apagado, desanimado. Bueno, pues este es también un sacramento que te va a ayudar, que nos puede ayudar como comunidad a avanzar en esa confianza en Dios. Una confianza que, por supuesto, es también manera de que aquellos que acompañan a ese enfermo, esa persona de edad avanzada o que va a un procedimiento, si ese enfermo o esa persona siente el apoyo de la comunidad, de la persona que le está cuidando, de todo eso. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque este es un sacramento comunitario, como todo sacramento, ¿no? En la comunidad. Entonces, en ese sentido, el apoyo y esa identificación de nosotros como comunidad que acompaña y que apoya a esta persona que nos necesita, pues se la presentamos a Dios. Y es importante que nosotros nos sintamos partícipes de ese cuerpo del cual todos formamos parte, pero que Cristo es la cabeza. Y que este miembro, ¿no?, de este gran cuerpo necesita de nuestro apoyo, de nuestra comprensión y de esa oración que a Dios, por Él, entre todos hacemos. Entonces, así como resulta, ¿verdad?, en todo esto que estamos hablando, como resulta conveniente no esperar el último momento, como hemos estado insistiendo, para poder recibir este sacramento, ya que el fin, como también seguimos poniendo como esta insistencia, no es alcanzar un milagro. No es un milagro que se pide, sánalo, Señor, con tu fuerza, con tu... le pedimos, ¿no? Pero no para un milagro que nosotros creamos que Dios lo va a hacer por esto que estamos haciendo. Lo que decía hace un rato, ¿no? De que no es con una acción mágica, sino que parta de nuestra oración amorosa y gratuita a Dios por este enfermo. De lo que se trata es de preparar a nivel espiritual a quien lo va a recibir para que confíe en Dios y ponga en Él toda su confianza y su esperanza. A esa persona que unidos todos nosotros vamos y oramos por Él y que Él sienta o ella esa confianza y esa esperanza que nunca debe perder, porque Dios, como Dios amor y Padre bueno, nos la da. Además, es muy importante decir que este sacramento, como los demás, es de vivos. Y aquí ustedes dirán, pero ven acá, ¿y qué quiere decir el Padre con eso? Bueno, porque se dan casos también que la Iglesia hace una observación especial con personas, por ejemplo, que ya han muerto y se tiene la duda de si ha recibido, por ejemplo, este sacramento o algún tipo de acompañamiento eclesial. Entonces, la Iglesia establece que es un sacramento de vivos, no de muertos, ¿verdad? Pero si el enfermo no pudo recibir el sacramento de la penitencia, recuerden la confesión, la penitencia de la confesión, y por alguna razón entonces se encuentra inconsciente, o sea que ya no puede hablar, que ya no puede valerse, entonces se podrá dar la absolución de sus pecados bajo condición, porque no es expresar la falta, los pecados, la debilidad, sino que se da una absolución, un perdón, ¿no?, de sus pecados, aunque la persona esté inconsciente, y luego entonces se le puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. En este caso, por ejemplo, algo para observar es que, partiendo también de esa misma inconsciencia de la persona que puede recibir
esta unción, si un enfermo de gravedad falleció sin recibir este sacramento, entonces la iglesia recomienda aún así, aunque esté verdad muerto, administrar el sacramento durante las primeras horas de su fallecimiento. Esto hay que explicarlo bien para que se entienda. Así lo establece, o sea, lo dice, lo cree y lo proclama el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Y dice textualmente en el número 1005, ¿no? El Código de Derecho Canónico. En la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, o sea, que no se sabe, sufre una enfermedad grave o ha fallecido, ya se le puede administrar entonces el sacramento. Pero oigan, con condición, en el sentido de que no es que se haga así siempre. Bueno, que se murió, bueno, podemos administrar. No. Es cuando se tiene la duda de que no se le haya administrado y en las primeras horas, entonces se le puede administrar el sacramento, pero no es la costumbre el que se espere que la persona o esté tan grave o incluso fallezca para este sacramento ser administrado. Todo esto, por supuesto, parte de la misericordia de Dios, que siempre va a ser compasivo y misericordioso para con nosotros. Entonces, estos son de las cosas como especiales, ¿no?, que se tiene también en la iglesia ante algún sacramento. Entonces, en este es eso. Se puede administrar a la persona después de muerto durante las primeras horas, pero no como costumbre, sino como, diríamos, para mejor entendernos, como como estas cosas que muchas veces hacemos especiales, ¿no?, que no siempre, pero sí haciendo alusión a que se tiene la duda de que no se le practicó ni la confesión ni el propio sacramento de la unción de los enfermos. La iglesia suple, dice también ¿cómo se llama? El derecho canónico. Muy bien, suple, o sea, abarca lo que nosotros humanamente creemos que no puede ser posible o que no es. Bueno, porque Dios, desde su misericordia, como dije, es que asume cualquier cosa que pueda pasar con nosotros y siempre buscando el bien. Así que vamos a ir abriendo un poco, ¿no?, la mente en este sentido, pero lo principal es no esperar que la persona enferma esté grave y tan grave que ni pueda hablar, ni se pueda valer, ni sea consciente. Al contrario, a esta persona está enferma, vamos a pedir por su salud. Señores, no es pedir la muerte y una muerte suave, que esté esto, no. Es pedir por la salud. Ante la muerte, Dios se encarga desde su misericordia hacia nosotros. Ahora, lo que está al alcance de nuestras manos en el momento de una enfermedad es orar. Y eso es lo que hace este sacramento. Orar por la persona para que reciba la salud que ha ido perdiendo y que necesita la fuerza en la compañía, en la oración de los hermanos, ¿no?, de la comunidad, en los familiares que pueden y deben acompañar a este que necesita hoy de nosotros. Vamos a pasar a un punto importantísimo, que es el rito y la celebración de este sacramento, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Una pausa que nos va a ayudar, como siempre digo, a ir digiriendo esto que vamos aprendiendo y comprendiendo, pensar un poco, iluminado por esta canción que vamos a escuchar, y sobre todo pedirle a Dios que también a nosotros nos alcance la gracia de bien conocerlo y bien practicarlo a Él en la comunidad, en todos nuestros estados. Hoy estamos viendo, bueno, el estado de la enfermedad que también nos llega, pero que el Señor también desde ahí nos acompaña y nunca, bajo ninguna circunstancia, nos deja solo.
Vamos a esta pequeña pausa y continuamos en breve. Dedicada está para alguien muy especial, que aunque las fuerzas no encuentre ya, en el fondo quiere luchar. Esta canción dedicada está para tantos que sufren en un hospital y muchos que quieren seguir y avanzar a pesar de su enfermedad. Dolor y la fragilidad es algo que cuesta aceptar. La esperanza se empieza a nublar y sentimos tan cerca al final. Pero en la angustia y la soledad hay un Dios en el cielo que puede ayudar, y como a tantos Él viene a curar, por tu fe Dios te sanará. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. Nadie se espera una enfermedad, solo llega sin nada más. De nada sirve tanto renegar, pues los gritos nada cambiarán. Recuerda bien que Cristo sufrió y por sus llagas y heridas no se lamentó. Pídele a Él también el valor y haz de tu dolor una oración. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, recuerda bien que Dios no te olvida. Amigas, amigos, seguimos aquí en su programa Hablemos de Biblia y espiritualidad, y con este tema muy interesante, como decía al principio, un tema que a veces es malinterpretado, el tema sobre el sacramento de la unción de los enfermos. Hasta ahora, lo más importante que hemos visto es que es un sacramento de petición para la salud de la persona enferma. Un sacramento que debe ser administrado en familia, en comunidad, no solo a la persona, sino un sacramento como todos comunitario, y que lo que busca es eso, que la persona vuelva, se restablezca en su vida cotidiana con buena salud, con esa que ha perdido. Y sobre todo, se administra a personas que están en enfermedades graves, con enfermedades quizás no tan graves, pero pedir para ellos la fortaleza en personas de avanzada edad y en personas que van a recibir, por ejemplo, cirugías u operaciones, ¿no? Lo mismo, o procedimientos importantes, delicados en la salud. Se pide o se puede administrar el sacramento a estas personas porque están en situaciones especiales, ¿no? Difíciles, y se le pide a Dios su asistencia.
en ese sentido. Y también una manera de asumir este sacramento como un sacramento de ese Dios que viene a nosotros y nos acompaña y nos fortalece en los momentos difíciles, que no se debe esperar el último momento cuando la persona esté ya muy delicada de salud, que no esté consciente, que no pueda hablar. ¿Por qué? Porque es un sacramento participativo, como dije, de la comunidad que acompaña al enfermo y sobre todo para que el mismo enfermo sea consciente de que se está orando por ello, por ella y que es pedir por su salud. Entonces, no hay que esperar el último momento, que ya se va a morir y todo eso. Y hay que traer al Padre. No, al contrario. Cuando la persona esté consciente, pedimos también por su salud para que se restablezca y esté bien. Y dentro de este mismo punto, no es un sacramento para que la persona muera en paz, muera tranquilo, porque no es pedir la buena muerte, como muchas veces también decimos, sino restablecimiento de la salud, que es lo que en verdad busca este sacramento. Pues antes de irnos a la pausa, recuerden que vimos el punto sobre el rito y la celebración, y es lo que vamos ahora a compartir. También sabiendo, por ejemplo, que todos los sacramentos se celebran, ¿no?, de forma litúrgica y comunitaria en la iglesia. Ningún sacramento, y este no es la excepción, es para celebrarse, por ejemplo, o en privado o de una manera que solamente algunos participemos o celebrarlo por celebrarlo. No, tiene que ser a nivel litúrgico y en comunidad. Y la unción de los enfermos, así también, como ya dije, debe administrarse, debe celebrarse porque es un sacramento. Y esta tiene lugar, como hemos insistido, puede tener lugar en 3 lugares: en la familia, ¿no?, en la casa nuestra, en un hospital, bueno, porque se puede ir a los hospitales también a visitar a los enfermos y todo esto, o puede ser recibido en la iglesia cuando la persona no está así tan débil, se lleva a la iglesia y desde ahí se recibe. Entonces, la casa propia, ¿no?, la casa de donde está el enfermo, en un hospital o en la iglesia. Yo, por ejemplo, y disculpen que siga poniendo ejemplos personales, he ido a los 3 lugares que se menciona aquí. He ido tanto, a casas de familia, he ido tanto a hospitales y he ido también a celebraciones dentro de iglesia y no hay una diferencia en cuanto al efecto que da o a la gracia que se recibe. Es la misma siempre. La comodidad o el espacio, la escena cambia, pero es la misma situación. Entonces, es importante que nosotros veamos en cualquiera de esos lugares donde se encuentre, ¿no?, el enfermo o se pueda llevar en el caso de la iglesia, hacerlo. Pero, repito, lo que hemos estado insistiendo, tratar de que sea, no esperar la última hora o no esperar que ya el enfermo, la persona enferma, que ni pueda hablar ni pueda hacer nada. No, es pedir la salud, recuerden. Y no tampoco creer, como una señora alguna vez me dijo, sí, yo sé que es pidiendo la salud, pero cuidado si eso llama a la muerte, por eso yo no quiero que el Padre venga. Eso no, señores, nada de eso es así. Dios no actúa así. Dios siempre va a buscar la manera de que nosotros tengamos lo mejor y lo que más conviene. Entonces, en ese sentido, es hacer, ¿no?, todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que la persona enferma pueda estar bien y pueda recibir este sacramento, si lo desea y si lo desea la familia, en momentos conscientes, ¿no?, que estén ya dados, ¿no?, a poder entender y poder incluso celebrar con todos este sacramento. Es conveniente también, de ser posible, que este sacramento de la unción de los enfermos vaya precedido, ¿no?, del sacramento de la reconciliación o de la confesión. Por esto es la insistencia también de que este sacramento sea
con la persona consciente de que la persona si quiere, ¿no? Se pueda confesar. Es muy bonito. Y también esto ya en el sacramento como tal, la posibilidad de que también se le pueda administrar el sacramento de la Sagrada Comunión, de que la persona pueda confesar. Es hermoso cuando tú ves que la persona hace, por ejemplo, los tres momentos. Se confiesa, es ungido por el sacerdote o el obispo y luego también comulga. Precioso eso, se puede y se debe en el caso de ser posible. Entonces, que nosotros podamos ver en todo esto, ¿no? Como que es una cadena también, que un sacramento te puede llevar a otro. Y qué bonito es que la persona reciba esto en tranquilidad, en paz, ¿no? Pero consciente. Y también en ese sentido, la celebración como tal de este sacramento es muy sencilla. Comprende dos elementos principales que se mencionan en el libro del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículo 14. Este versículo, en este capítulo 5 de Santiago, dice lo siguiente: ¿hay algún enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con el aceite en nombre del Señor? O sea, ese versículo ya muestra cómo desde aquellos tiempos, ¿no?, de los apóstoles del Señor, después de su resurrección, cómo este sacramento que de ahí nace tiene su origen, ¿no? Y se practicaba algo similar. Orar por él y ungirlo. Es lo que se hace en este sacramento. Y Santiago, el apóstol, viene a invitar a la comunidad desde aquel tiempo a eso. Lo mismo, repito, es lo que nosotros hacemos en este sacramento. El mandato en sí es imponer las manos al enfermo, o sea, orar por él. Cuando se impone las manos, se ora por él, por supuesto en silencio. Se ora por los enfermos o por el enfermo y luego la unción con ese óleo que es bendecido por el obispo en la misa crismal el jueves santo. Recuerden que eso lo hemos explicado. El obispo bendice 3 aceites o 3 óleos, ¿no? El día del sacerdote, que es el jueves santo, en la misa crismal. Bendice el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el santo crisma. Entonces, cada uno de estos 3 aceites u óleo tienen un efecto especial, que es el efecto de consagrar a la persona, de bendecir y pedirle al Señor que por esa unción le conceda la gracia específica que se pide en ese momento. Aquí, desde el sacramento de la unción de los enfermos, es pedir la salud, y hay un aceite especial y específico para eso, el óleo de los enfermos, ¿no?, bendecido por el obispo en la misa crismal. Entonces, en ese sentido, como vemos, esta celebración, como decía, que es sencilla, ¿no? Orar, pedir perdón, luego la imposición de manos, otra vez la oración, la unción ya con el crisma y el cierre. Ahora, si hay confesión, la confesión antes, entonces la unción y después la comunión de poderse tener. Entonces es importante que todos asumamos, ¿no?, este sacramento como una manera de invitarnos también a hacernos conscientes de que Dios, y más desde esta lectura del apóstol Santiago, que nosotros también veamos desde aquellos tiempos es que esto se hace. No es invento de la Iglesia Católica. Esto es hoy una práctica, ¿no?, que tiene por supuesto sus énfasis, que no se hacía igual que en aquel tiempo, ¿no? Quizás no, pero que ahí es donde tiene su origen. No es un invento, que vamos a hacer este aceite y vamos a bendecirlo para que tenga un efecto. No, no. Desde aquel tiempo eso se hacía como una manera de esto que es de la naturaleza divina, porque Dios mismo lo ha creado, el aceite, ¿no? Pues nosotros lo usamos y
nos lo ponemos para pedir una bendición a Él, que es el creador, y que desde su creación, con su criatura, este aceite, vuelve a revestirnos de la gracia de su presencia. Y le pedimos gracias, gracias específicas, repito, y desde este sacramento, la gracia de la salud, de la buena salud. Ya casi terminando, Señor, es importante resaltar que es un sacramento, este de la unción de los enfermos, que debe reunir a la comunidad y a la familia. Es una cuestión que ya he dicho, pero que me gusta recalcar en los puntos así más importantes, porque no podemos perder esto. A veces yo he llegado a casas, por ejemplo, a poner la unción a un enfermo, y la gente sale de la habitación. Yo, no, al contrario, no salgan, vengan, porque esto es para pedir la salud entre todos. Ahora, como he dicho, si hay un enfermo o una enferma que está consciente, que está en sus cualidades, actitudes, ¿no? Y se va a confesar, bueno, denme un chancecito en lo que se confiesa y después ustedes vuelven a entrar. Eso sí, para la confesión. Pero después, para la unción y la comunión, si es posible, no, es una acción participativa. Entonces, en ese sentido, es nosotros ver en familia y en comunidad este sacramento como miembros del gran cuerpo, ¿no?, de Cristo, que entre todos formamos, del cual Él es la cabeza. Y como comunidad nosotros podemos y debemos también celebrarlo. Es pedir la salud, que esto se nos quede, mire, grabado aquí en el corazón. Es pedir la salud para el enfermo, el bienestar para la persona que lo va a recibir, y a la vez pedir también el bienestar por todos los presentes, para que podamos ver en este sacramento el acompañamiento de Cristo mismo, que se ofrece Él, todo Él, a aquel que necesita de Él en estos momentos difíciles, pero que a la vez es pedir la confianza y la esperanza de todo aquel que observa y que celebra este sacramento en compañía, ¿no? Y desde la compañía a este enfermo o enferma que lo necesita. Es un sacramento comunitario, como todos los demás sacramentos. ¿Por qué? Porque de la misma manera se va a acompañar a este que necesita en este momento, apoyando y desde la cercanía, como Jesús lo hizo con tantos enfermos en su tiempo. Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, nosotros vemos que Jesús, de las cosas que más hacía, era precisamente orar por los enfermos, devolverle la salud, porque Él como Dios hacía estos milagros, y sobre todo que la persona sintiera el amor de Dios. Y eso es lo que todos los presentes en este sacramento estamos invitados a ofrecer, que la persona sienta el apoyo, que sienta el calor humano, que sienta que en este momento difícil no está solo. Y este sacramento, eso es lo que busca provocar a la persona. Que la persona que lo va a recibir primero empiece a sanar sintiendo el apoyo y el amor de los demás. Y luego su fe en Dios, que nace de ese conjunto, de esa reunión, de esa comunidad, que le lleve también a asumir que Dios se hace presente especialmente en ese momento. En definitiva, este sacramento se debe celebrar con la paz y con el gozo de nosotros ser conscientes de que Cristo Jesús se hace presente de manera especial en este momento, acompañando, bendiciendo y fortaleciendo a la persona que lo recibe. Por lo tanto, y si las circunstancias, ¿verdad?, del momento, del lugar, lo permiten, debe hacerse con agradecimiento y con alabanza. ¿Por qué? Porque es resaltar, hacer notar que Dios está ahí,
bendiciendo y acompañando. Es la esperanza y la certeza de que Él se hace presente y confirma con la fe a todos los presentes. O sea, confirmar la fe de los presentes es hacer entender, hacer sentir que en verdad Él puede hacer aquello que para nosotros puede parecer imposible. Desde esa fe, desde esa esperanza. Una fe que es la que hace posible que nos reunamos, porque nadie que tenga fe va a dudar de Dios. Ahora, quien no tiene fe no se va a mover para nada. Pues nosotros que nos hacemos presentes en este sacramento es porque tenemos fe y creemos que verdaderamente Jesús puede devolverle la salud a esa persona que lo necesita. Una fe que que a todos, ¿verdad?, nos debe llevar a la esperanza de sabernos amados y escuchados por el Señor, escuchados desde la oración, desde esa petición, repito, que con fe le hacemos a Dios y que, si es su voluntad, ¿verdad?, la va a devolver. La salud a la persona por la cual oramos y por su salud. Finalmente, señores, el sacramento de la unción de los enfermos nos reúne para orar por la salud de la persona que lo necesita y lo hacemos como comunidad y como familia a la luz de la presencia de Dios para que Él haga posible la reincorporación del enfermo a la vida cotidiana, a las dinámicas que, bueno, como cristiano, como cristiana, debe responder en su realidad, en su familia, donde quiera que esté. No es un sacramento que debe ser asumido como la acción mágica, ¿no?, de Dios, ni a voluntad de los seres humanos. No, que si estamos haciendo esto porque Dios lo tiene que hacer. No, que... Y nunca ponemos que se haga tu voluntad. Entonces es a voluntad de Dios. Que se haga tu voluntad. Pedimos esto como humanos, como seres limitados, pero que sea, Señor, tu voluntad la que se haga. Y más bien, desde la confianza, ¿no?, de pedir a Dios por el enfermo y que en él esa voluntad de Dios se haga posible, devolviéndole la salud. Es como pedir, Señor, que tu voluntad sea la misma nuestra. Y por eso pedimos por este enfermo. Ojalá, señores, que de ahora en adelante nosotros veamos también este sacramento, como empezaba yo, ¿no?, tan mal interpretado muchas veces por nosotros, que desde ahora empecemos a verlo y a celebrarlo diferente. No es el sacramento para pedir la buena muerte o para que la persona se vaya en paz. No, es el sacramento que pide la salud de aquel o aquella que está enferma. Es el sacramento que busca unirnos y reunirnos también en comunidad para nosotros poder, como tal, celebrar a Jesús, que es el centro de todo sacramento, y que en este específicamente nos reunimos en torno a Él para pedir por la salud de este o de esta que en este momento la necesita. Gracias por su sintonía, gracias por su manera también de estar abriéndose a estos temas, y ya para la próxima semana vamos a continuar con estos temas interesantes sobre los sacramentos. Todavía no hemos terminado. Vamos por este sacramento de la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio todavía nos queda, y vamos a profundizar también un poquito más desde ellos. Que el Espíritu Santo, que es el que nos conduce, el que nos acompaña, esté con ustedes, conmigo, con todos nosotros, y nos alcance la gracia de nosotros bien conocer para bien celebrar cada uno de nuestros sacramentos. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, y miren, fortalezca nuestra fe, nuestro corazón, para que todo lo que nosotros hagamos esté puramente ordenado, como nos dice San Ignacio de Loyola, al servicio y alabanza de su divina majestad.
Que Dios les bendiga a usted y a sus familias y cada uno de sus proyectos. Hasta la semana próxima. Bye bye. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.